Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio. Perdón, bajo. Entonces, sean bienvenidos a este espacio de Maná para el Desierto, en el que nosotros estamos ofreciendo a todos los que se van vinculando una oportunidad para alimentarnos espiritualmente en este tiempo de pandemia. Se trata de que nosotros podamos leer la palabra de Dios, también meditarla, y en esos tres momentos que estamos haciendo, un primer momento presentamos el texto, algunos pistas de lectura, después lo que hacemos es profundizar el texto y finalmente como que encontrar lo que el texto dice en nuestra vida, reconocer la persona de Jesús que se revela en ese texto, qué detalles de su manera de ser, de pensar, de sentir, de actuar se reflejan ahí, para que nosotros conozcamos mucho más a Jesús y conociéndolo a Él, entonces lo sigamos, lo amemos y lo sigamos. Vamos entonces a iniciar en primer lugar con la oración que hacemos para pedir o a Jesús mejor que entre en nuestra casa. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves la paz y no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Bien, después de haber pedido a Jesús que entra allí en nuestra casa, porque queremos también edificar la iglesia de casa o iglesia doméstica, recordemos que para leer el texto y para comprenderlo, pues necesitamos siempre invocar al Espíritu Santo. Entonces, comenzamos con la oración en la que nosotros pedimos esta maravillosa ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a comprender el texto que vamos a leer. Padre del cielo, te pedimos que nos regales ese don maravilloso de tu Espíritu Santo, para que Él abra nuestra inteligencia, para que comprendamos lo que vamos a leer, que abra nuestro corazón, para que acojamos y amemos la palabra escuchada, y para que abra también nuestra voluntad, de tal manera que la dirija a hacer aquello que el texto nos propone. Es decir, a encontrar sugerencias, pistas de actuar, a poner en práctica lo que la palabra nos indica. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces, para el día de hoy, tomamos Marcos capítulo 7,
versículos del 31 al 37. Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Bien, Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Leemos entonces el texto, despacio. Cuando leemos el texto así despacio, lo comprendemos un poco más. Y si lo volvemos a leer, vamos entendiendo cada vez más el texto. Dice el texto: volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomando una parte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos, y desapareció el impedimento de su lengua, y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Palabra del Señor. Bien, recordemos nuestro método de goteo. Volvemos a leer el texto para hacer, así como la gota que cae sobre la roca, va abriendo poquito a poquito un hueco. Así también leer, volver a leer, releer el texto, preguntarse uno por la palabra que no entendió, cuál es alguna expresión. Poco a poco el texto vamos comprendiéndolo más, mucho más si nosotros estamos asistidos por el Espíritu Santo. Bien, leemos nuevamente el texto, despacio. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua, y hablaba con dificultad. Y hablaba con claridad. Y Jesús les ordenó que a nadie se lo contaran, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera, diciendo: todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar.
Bien, ahora voy a ofrecer unas pistas de lectura, es decir, como algunas indicaciones para que entendamos un poco más el texto. Indicaciones que tienen que ver con el trabajo que hacen los intérpretes o estudiosos de la Biblia, que son quienes nos ayudan a entender alguna expresión, alguna costumbre de la época de Jesús, alguna palabra, también una situación de contexto histórico, algo de lo geográfico, porque el texto está siempre ubicado en un lugar con personas concretas y el lenguaje de esa época. Y entonces, cuando se hace el trabajo que estamos haciendo primero, el primer paso de pistas de lectura es a ver qué detalles vale la pena tener en cuenta para que entendamos un poco más el texto. Bien, el texto nos dice lo siguiente. Jesús entonces dejó la región de Tiro. Ahí en la Biblia vemos nosotros, del versículo 24 al 30, que Jesús estaba allá, en esa región, en esa parte de arriba, costera, en donde estaban dos ciudades, Tiro y Sidón. Eran ciudades paganas, o mejor dicho, eran ciudades o territorio no judío. Se llama pagano o gentil, y con ello se dice territorio simplemente habitado por no judíos. Bien, entonces Jesús está en ese ámbito, en ese territorio. Y llega entonces, nos dice, al mar de Galilea, pero entonces está pasando por Sidón. Entonces, estas son dos ciudades, les decía, extranjeras. Y venía Jesús de haber sanado a la hija de una mujer sirofenicia, es decir, una mujer griega, que le pedía a Jesús, versículo 26, que echara fuera al demonio que tenía su hija. Bien, sigue entonces Jesús actuando en territorio no judío. Allí, ¿qué sucede? Versículo 32. Dice, le trajeron a uno que era sordo. Le trajeron. ¿Qué está diciendo eso? Que esta persona no viene por su propia cuenta. Ese detalle ya es importante. Hay personas que van a Jesús para ser sanadas por sí mismas. Son ellas las de la iniciativa. Pero en este caso ya hay una pista muy importante, y es que algunas personas conocían de Jesús, habían oído hablar de él, sabe también el poder sanador que tiene, y por eso lo que hacen es llevar a esta persona discapacitada en dos de sus sentidos, llevarla y presentársela a Jesús. En algún comentario del Evangelio de Marcos, cuando se refiere a personas que llevan a alguien a Jesús porque necesita de una intervención favorable para curación o sanación, un comentarista dice, allí en el texto de Marcos hay personas que obran como ángeles, como mensajeros, precisamente aquellos que portan y llevan y ponen delante a la persona necesitada de la intervención de Jesús. Y entonces ellos son los que tienen fe, no la persona que digamos que va a ser sanada. Si dos personas llevan a esta persona a Jesús, es porque estas personas han oído hablar de Jesús y estas personas también tienen fe en Jesús. Entonces los de la fe son los que llevan, no el que es puesto allí.
Eso ya es un detalle bastante significativo. Bien, la persona era sorda. Algunos traducen que era una persona más bien como embotada o torpe. Y en el Antiguo Testamento, esta persona sorda aparece como personas que son como insensibles a la palabra de Dios. Entonces uno puede pensar en una persona como cerrada, como torpe, pero también, digamos, como una persona incomunicada. Si no tiene posibilidad de acceso al mundo exterior. Los de fuera tienen que comunicarse seguramente con él por señas, pero ya hay una dificultad de comunicación con él. Recordemos otra cosa, la fe entra ¿por dónde? Por el oído. Entonces, ya también se nos está diciendo otra cosa. Esta persona tiene dificultad para creer también en Jesús. ¿Por qué? Porque no ha oído hablar de él. La fe entra por el oído. Yo soy instruido en la fe por el oído. Entonces, y mucho más, si esta persona tiene dificultad para hablar, algunos traducen como tartamudo, es decir, una persona con incapacidad total para comunicarse. En última, no hay, digamos, comunicación en doble vía, porque ni oye y cuando trata de comunicarse, entonces, diríamos así, hay una como lengua trabada, hay dificultad en el hablar. En otras palabras, podría decirse que como ni oído tiene para escuchar, para coger la fe, y como tiene dificultad para comunicarse, entonces también tiene dificultad para confesar la fe. Entonces, la fe no puede entrar en esta persona y la fe tampoco puede expresarla, no puede confesarla, yo creo, porque digamos, sus dos sentidos que tienen que ver muchísimo con la fe están afectados. Ahí podríamos decir nosotros, entonces allí, según el evangelista Marcos, una dificultad para creer y especialmente en Jesús. Bien, por otra parte, bueno, avancemos. ¿Qué le piden, digamos, estas personas? Estos que están presentando a la persona sorda y también con dificultad para hablar. Le dicen, le rogaron que impusiera la mano sobre él. Seguramente en alguna otra ocasión ya habían visto a Jesús imponiendo las manos, pero además también en aquella cultura se creía en el poder sanador de la mano, ¿sí? De hecho, también, por ejemplo, el apóstol Santiago, cuando está invitando a los enfermos a que soliciten la visita del presbítero, o también en los Hechos de los Apóstoles, aparece imposición de las manos para comunicar el Espíritu Santo, pero también para comunicar poder sanador, poder curador. ¿Bien? Y de hecho algunos hablan hoy también del poder sanador de las manos. Todavía se habla bastante de esto. Bien, versículo 33. ¿Qué hace Jesús? Es interesante que Jesús desarrolla ya allí en ambiente pagano una terapia de sanación, podríamos decir así, como en dos momentos. Primer momento, unas acciones que no tienen palabra, acciones no verbales, gestos no verbales, no hay palabra. ¿Cuáles son esos gestos no verbales como primer momento de la sanación? Nos dice que lo primero que hizo Jesús fue tomarlo aparte, lo saca de la multitud. Jesús quiere cómo hacer este proceso de sanación con él a solas, lo retira de la gente.
No quiere, digamos, como una exposición pública del acto sanador, no lo quiere Jesús, no lo quiere Jesús. La multitud a veces interpreta no acertadamente también lo que hace Jesús y por eso prefiere como un momento de encuentro personal e individual de Jesús con la persona que va a ser sanada. Por eso entonces dos veces hay una doble insistencia, lo toma aparte, dice, y a solas. Es decir, se subraya el que Jesús quiere, al tomarlo aparte, estar a solas con la persona. Bien, dice el texto, otro gesto que lo que hace Jesús es, le mete los dedos en los oídos, como si se tratara de abrir. El significado, a veces más que de meter el dedo en los oídos, lo que interesa aquí es como el gesto de abrir. Lo que quiere Jesús es como abrir el oído. Y si decíamos nosotros que el oído tenía que ver con la capacidad de escucha de la palabra también y de la palabra de Dios, es como que Jesús quiere abrirle el oído de tal manera que se capacite la persona para escuchar especialmente la palabra y la palabra de Dios. Bien, otro gesto no verbal, escupe. El escupir en la Biblia tiene un significado de rechazo de un espíritu malo. Es como casi como una acción de exorcista. Diríamos así como de alejar el espíritu del mal, de que el espíritu del mal no haga daño. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, en los Gálatas, aparece Pablo agradeciéndole a los Gálatas que cuando él sufría, como parece que eran convulsiones, gracias le da él a los Gálatas que no escupían cuando él como que convulsionaba o cuando el ángel de Satanás lo bofeteaba. Algunos hablan de epilepsia, posiblemente, en Pablo, pues como consecuencia de tantas torturas, peleas que sufrió él, como si su sistema neurológico de pronto se hubiese afectado. Algunos dicen, como explicación de lo que le pasaba a Pablo o de la enfermedad de Pablo, que posiblemente era esta, y cuando convulsionaba, para evitar que el espíritu malo que estaba allá poseyendo o atacando a la persona se le metiera a uno, ¿qué hacía? Escupir para alejar el espíritu malo. Entonces aquí es también como el escupir de Jesús es un rechazo como el espíritu malo que está produciendo este hecho de la sordera, de la sordera. Bien, pero también digamos de la traba de la lengua, porque también se creía que la traba era como puesta por algo, por alguien o por un espíritu malo también en la lengua que impedía el hablar con claridad. Bueno, utiliza Jesús la saliva, que le tocó la lengua con la saliva. La saliva, digamos, en la antigüedad tenía un valor terapéutico muy grande. De hecho, una vez, por ejemplo, se acercó una persona muy pobre a Vespasiano, un emperador romano, a pedirle que lo tocara con saliva para que lo curara. Recordemos, por ejemplo, cuando los niños pequeños se caen, y seguramente nosotros lo hicimos de pequeños, que cuando había una caída y digamos venía el llanto, nos raspábamos al correr y caer, pues uno iba a veces donde la mamá, y la mamá lo que hacía era tomar un poquitico de saliva y le untaba a uno, ¿ya? Y entonces uno se sentía ya como que tranquilo, curado, sanado por la saliva de la mamá. La saliva siempre ha tenido como un valor terapéutico también simbólico de sanación. Y en aquella época también era como un remedio muy popular, digamos, la saliva.
Recordemos que Jesús está precisamente en territorio extranjero, en donde todas estas cosas pues eran significativas para los extranjeros. El meter los dedos, la saliva, el escupir, también, y todo pues estos gestos que está haciendo Jesús. Seguimos con los gestos también, otro gesto no verbal de Jesús, de la primera parte de la terapia, podríamos nosotros decir. Levanta los ojos al cielo. Es como que entra en conexión con Dios. Levantar los ojos al cielo es como entrar en conexión con Dios. Y luego viene un suspiro profundo. A veces se interpretan los suspiros profundos de Jesús como una, diríamos así, como una queja o un lamento por el mal que habita también entre los humanos. Es como la queja de Dios por la situación del sufrimiento humano. Algunos dicen que es el sentido del suspiro profundo, especialmente cuando Jesús se encuentra frente a situaciones así de dolor o de sufrimiento. Bien, el texto nos dice luego que después viene el segundo momento de la terapia, que es ya verbal. Verbal es, ya hay una palabra. Y la única palabra que pronuncia Jesús es una palabra en arameo, Efetá. La palabra tiene dos componentes. Primero, una orden. Es una orden. Y en segundo lugar, su significado, ábrete. Entonces Jesús como que pronuncia una palabra de autoridad para expulsar el mal, para sanar, pero por eso la gente decía, Él habla con autoridad. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento lo obedecen? La palabra de Jesús tiene autoridad. Y aquí es una orden sobre el mal. Es decir, que se libere el oído, que se libere la lengua de la traba y el impedimento para escuchar que esta persona tiene. Se abrieron sus oídos y el impedimento de su lengua, y hablaba con claridad. ¿Qué está contando en este versículo? El efecto de la terapia, el efecto de la curación. Ya escucha, ahora puede, diríamos así, como que acceder a la fe, porque la fe entra por el oído, está capacitada para escuchar la propuesta de fe, la palabra de Jesús, el oído, pero por otra parte ya puede comunicar su experiencia de encuentro con Jesús y un encuentro sanador que se dio como consecuencia de la intervención misericordiosa de Jesús. Entonces hablaba con claridad. No sabemos qué decía él, pero de todas maneras el signo del quitar la traba, el impedimento del hablar. Algunos dicen que en últimas se trata de liberar a la persona del discurso autoexpresivo. Es decir, toda persona tiene una capacidad, digamos así, autoexpresiva, de autoexpresarse, de autocomunicarse. Esa es la expresión propia de los humanos, de comunicarnos por nosotros mismos también. Y en la doble vía del escuchar para responder. Pues bien, entonces lo que se recuperó fue esa capacidad autoexpresiva de una persona que estaba limitada en estos dos sentidos especialmente, y que la hacían incapaz de establecer relaciones de comunicación. Bueno, bien, versículo 36. Jesús les ordenó a todos aquellos que vieron la sanación que a nadie se lo dijeran. A mí me parece siempre, y digamos en Marcos es
como mucho más señalado. Jesús no está interesado nunca en publicidad. Jesús no está interesado y nunca pide a la gente, divulguen los hechos, divulguen lo que yo les estoy diciendo, lo que estoy haciendo, perdón. Sobre los hechos y sobre los milagros, Jesús no pide, pide que no lo comuniquen. Pero la gente que es testigo, por el contrario, cuentan y cuentan y cuentan. En Marcos es así, que la gente, contaban, se asombran, glorifican a Dios y dicen, por ejemplo, en Marcos, jamás hemos visto cosas semejantes. Y aquí, ¿qué decía la gente? Todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Bien, esta es entonces, el hecho que es contado acá y que en últimas tiene que ver, es como una pequeña catequesis también para aquello que es el proceso de fe en Jesús. Y que dicen, hay personas a veces que se resisten, diríamos así, a la escucha, y el oído está como embotado, el oído está como cerrado para escuchar de Jesús. Pero por otra parte, también hay limitaciones a veces para saber comunicar la experiencia de encuentro con Jesús. Es significativo que la palabra que se usa acá, cuando se dice que más lo proclamaban, es la palabra proclamar, y que viene de un verbo que tiene que ver con el querigma, es decir, con querizo. La gente entonces se encarga de predicar, divulgar, precisamente por el asombro que sienten ante lo que Jesús ha hecho. Bien, estas son entonces algunas pistas que nosotros hemos podido recoger para el texto, de tal manera que volviéndolo a leer ustedes también allí en casa, puedan también entenderlo mejor, y esperamos pues mañana, confiando en Dios, profundizar un poquito más el texto para encontrar. Buena tarde para todos.